Mi cuñada me acusó de embarazarla y me echaron de casa. Decidí esperar a que naciera el bebé para vengarme y lo mejor de todo fue descubrir que el padre del bebé era en realidad mi padre. Me llamo Luis, y hasta hace poco tiempo pensaba que mi vida estaba en un rumbo tranquilo, casi ideal. Nunca fui una persona problemática ni alguien que buscara conflictos. Me esforzaba en mis estudios, tenía metas claras para el futuro y, aunque no tenía una relación cercana con muchas personas fuera de mi familia, siempre me sentí cómodo con la idea de que mis padres y mi hermano mayor, Ricardo, eran mi principal apoyo. Ricardo siempre fue un modelo a seguir para mí. Era el típico hermano mayor carismático, protector y exitoso. Crecí admirándolo, y aunque a veces nuestras diferencias de personalidad nos distanciaban, siempre había un vínculo fuerte entre nosotros. Cuando conoció a Camila, su novia, sentí que todo en su vida encajaba perfectamente. Ella era hermosa, encantadora y parecía llevarse bien con todos. A pesar de que siempre fui cordial con ella, había algo que no terminaba de convencerme. A veces, sus comentarios parecían demasiado calculados, y su actitud conmigo era extrañamente amistosa, casi forzada. Nunca le di demasiada importancia. Ricardo estaba feliz, y eso era lo único que me importaba. Yo seguí con mi vida, concentrándome en terminar mis estudios y buscando un empleo que me permitiera contribuir con los gastos de la casa. Mi relación con mis padres también era buena, aunque a veces sentía que Ricardo siempre recibía un trato preferencial, algo que, aunque me molestaba, nunca comenté. Todo comenzó a cambiar una tarde que parecía ser como cualquier otra. Estaba en casa, revisando algunos correos relacionados con mis estudios, cuando de repente escuché el sonido de la puerta principal abriéndose de golpe. Mi hermano entró, seguido de Camila y mis padres. Desde el primer momento, noté que algo estaba mal. Ricardo me miraba con una mezcla de furia y decepción, mientras mi madre me lanzaba una mirada que jamás había visto en ella, una mezcla de juicio y desprecio. Luis, comenzó Ricardo, con una voz cargada de tensión, tenemos que hablar. Y más te vale no mentir. Estaba completamente desconcertado. ¿Qué está pasando?, pregunté, poniéndome de pie. Fue entonces cuando Camila, con los ojos llenos de lágrimas y una actuación que podría ganar un Oscar, habló. Luis, ¿cómo pudiste hacerme esto? Estoy embarazada, y tú lo sabes. Es tuyo. En ese momento, el mundo se detuvo. Mi mente tardó varios segundos en procesar lo que acababa de escuchar. ¿Embarazada? ¿Yo? ¿Qué estaba diciendo? Nunca había tenido ningún tipo de relación con ella, ni siquiera me había acercado más allá de una charla superficial en la sala de mi casa. Eso es una mentira, grité, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Nunca pasó nada entre nosotros. Jamás me metería con la novia de mi hermano. Esto es absurdo. Pero mis palabras no tuvieron ningún efecto. Camila sollozaba y se aferraba al brazo de Ricardo, mientras él me miraba como si fuera la peor persona del mundo. No mientas, gritó Ricardo. Camila me lo contó todo. Dijo que la acosabas, que aprovechabas cuando yo no estaba para acercarte a ella. ¿Y ahora esto? No puedo creerlo, Luis. Eso no es cierto, respondí con desesperación. Camila está mintiendo. Yo nunca haría algo así. Mis padres, en lugar de defenderme o al menos darme el beneficio de la duda, se pusieron del lado de Ricardo y Camila. Mi madre, con lágrimas en los ojos, dijo, Luis, siempre te criamos para ser honesto y respetuoso. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano? ¿Cómo te atreviste a traicionar a tu propia familia? No lo hice, grité, sintiendo que la desesperación se convertía en rabia. Están creyendo una mentira. Camila está manipulándolos a todos. Pero nadie quiso escucharme. Camila continuaba llorando, fingiendo ser la víctima. Luis, pensé que eras una buena persona, pero me equivoqué. No sé cómo voy a explicarle a mi hijo que su padre es un cobarde que no puede aceptar sus responsabilidades. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe. No solo estaba siendo acusado de algo que no hice, sino que toda mi familia estaba eligiendo creerle a ella en lugar de a mí. Era como si los años de confianza, de amor y de respeto se hubieran desvanecido en un instante. Las discusiones duraron horas. Intenté razonar con ellos, pedirles que escucharan mi versión, pero todo fue en vano.
Ricardo estaba cegado por la supuesta traición, y mis padres no podían ocultar su decepción. Finalmente, mi padre, con una voz fría y determinante, tomó la decisión que marcaría el inicio de mi peor pesadilla. Luis, ya no eres bienvenido en esta casa. Ricardo no merece pasar por esto, y mientras tú estés aquí, será imposible que sigamos adelante como familia. Haz tus maletas y vete. No queremos verte más. Sentí como si me arrancaran el suelo bajo los pies. Mi propia familia, las personas que deberían haberme apoyado, me estaban echando de casa sin ninguna prueba, solo basándose en las palabras de Camila. Intenté apelar a mi madre, pero ella, entre lágrimas, me dijo: Luis, nunca pensé que serías capaz de algo así. Por favor, no hagas esto más difícil. Esa noche empaqué mis cosas con el corazón roto. Salí de la casa que había sido mi hogar, sin un lugar a donde ir, sin dinero, sin trabajo, y con el peso de una acusación que no sabía cómo enfrentar. Mis padres y Ricardo me bloquearon de sus teléfonos, y me dejaron claro que no querían volver a saber de mí. Mientras caminaba por las calles, solo, con una mochila al hombro y una mezcla de rabia y tristeza en el pecho, me juré a mí mismo que encontraría la manera de demostrar mi inocencia. Camila había destruido mi vida, pero sabía que la verdad siempre sale a la luz. Solo era cuestión de tiempo. Esa noche, mientras caminaba sin rumbo por la ciudad, me di cuenta de lo solo que estaba. Mi familia, las personas que se suponía debían ser mi apoyo incondicional, me habían dado la espalda sin escucharme, sin dudar un segundo de la historia de Camila. No tenía trabajo, ni dinero, ni un lugar donde pasar la noche. Era como si toda mi vida se hubiera desmoronado en cuestión de horas. La desesperación me envolvió, pero me negaba a rendirme. Sabía que no podía quedarme paralizado, y que si quería recuperar mi estabilidad y demostrar mi inocencia, tendría que empezar desde cero. Esa misma noche, después de horas de caminar y pensar, decidí llamar a un viejo amigo que vivía en otra ciudad. Su nombre era Mateo, y aunque no habíamos hablado en mucho tiempo, siempre había sido alguien en quien podía confiar. Le conté lo que había sucedido, con la voz temblando de la mezcla de rabia y vergüenza. Mateo, sorprendido e indignado por mi historia, no dudó en ofrecerme su ayuda. Luis, vente para acá. No será fácil, pero puedes quedarte conmigo mientras te recuperas. Aquí encontrarás trabajo, y con el tiempo, podrás enfrentarte a esta injusticia. Con la poca ropa que llevaba y los ahorros que tenía en mi cuenta, tomé un autobús hacia la ciudad de Mateo al día siguiente. Fue un viaje largo y doloroso, en el que reviví cada palabra hiriente que mi familia me había dicho. Pero mientras miraba por la ventana, también me prometí a mí mismo que no iba a dejar que esta situación me destruyera. Sabía que tenía que ser paciente, que la verdad saldría a la luz eventualmente, y que, cuando lo hiciera, me aseguraría de que todos los involucrados pagaran por lo que habían hecho. Llegar a la casa de Mateo fue como un respiro después de un ahogo interminable. Él y su familia me recibieron con los brazos abiertos, sin juzgarme ni cuestionarme. Mateo me ofreció su sofá y me ayudó a buscar trabajo en su ciudad. Aunque las cosas no fueron fáciles al principio, conseguí un empleo temporal en un restaurante lavando platos. Era agotador, pero me ayudaba a mantenerme ocupado y empezar a ahorrar para un futuro. Los primeros meses fueron duros. A pesar de estar físicamente lejos de mi familia, el dolor de su rechazo seguía latente. Había noches en las que no podía dormir, pensando en lo rápido que habían creído las mentiras de Camila y cómo ni siquiera se habían molestado en buscar pruebas o escuchar mi versión. Pero cada vez que ese resentimiento me invadía, recordaba que la mejor manera de demostrarles su error era seguir adelante y prepararme para enfrentar la situación cuando llegara el momento. Decidí que no intentaría contactar a mi familia. Ya habían dejado claro que no querían saber de mí, y yo tampoco iba a rogarles que me creyeran. Sabía que la única forma de limpiar mi nombre sería con pruebas contundentes, y para eso, tendría que esperar al nacimiento del bebé. Mientras tanto, trabajé sin descanso para recuperar mi estabilidad. Mateo no solo me dio un techo, sino también su apoyo emocional. En los momentos más oscuros, me recordaba que no estaba solo, que tenía valor, y que algún día las cosas mejorarían. Luis, me dijo una noche, lo que te están haciendo es una injusticia, pero no dejes que te consuman. Demuestra tu verdad cuando llegue el momento, y deja que ellos enfrenten las consecuencias de sus actos. Meses pasaron, y la fecha del nacimiento del bebé de Camila se acercaba.
Durante ese tiempo, trabajé para informarme sobre mis derechos legales. Consulté con un abogado, explicándole la situación y pidiéndole asesoramiento sobre cómo proceder. Él me explicó que, una vez nacido el bebé, podía exigir una prueba de paternidad mediante una demanda legal. Esa prueba sería mi única oportunidad de demostrar que todo lo que Camila había dicho era mentira. Finalmente, un día recibí una noticia que cambió el rumbo de todo. Un conocido en común me informó que Camila había dado a luz. Era el momento que había estado esperando. Sentí una mezcla de nervios y determinación mientras contactaba a mi abogado para iniciar el proceso legal. Sabía que este era el primer paso para recuperar mi vida. Camila y mi familia no respondieron bien cuando recibieron la notificación de la demanda. Ricardo, furioso, me llamó por primera vez desde que me habían echado de casa. ¿Cómo te atreves a hacer esto, Luis? ¿No has hecho ya suficiente daño? No sé cómo tienes el descaro de seguir metiéndote en nuestras vidas. Ricardo, respondí con firmeza, si estás tan seguro de que estoy mintiendo, entonces no deberías temer una prueba de ADN, ¿verdad? Si es mi responsabilidad, la asumiré. Pero si no lo es, quiero que aceptes lo que eso significa. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego Ricardo colgó sin decir más. Sabía que esa prueba lo cambiaría todo, y aunque estaba preparado para demostrar mi inocencia, también tenía miedo de lo que podía salir a la luz. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Con cada paso que daba hacia la sala del tribunal, sentía una mezcla de nervios, rabia y determinación. Habían pasado meses desde que mi familia me había echado de casa, meses de soledad y lucha en los que reconstruí mi vida desde cero. Ahora era el momento de enfrentarme a la mentira que había destruido todo y demostrar que nunca fui culpable de lo que me habían acusado. Camila llegó acompañada de mi hermano Ricardo y mis padres. Los cuatro entraron juntos, mostrándose como una familia unida. Sus miradas hacia mí estaban llenas de desprecio, como si todavía me vieran como el traidor que había destruido su confianza. Por un momento, dudé de mí mismo, preguntándome si realmente lograría limpiar mi nombre. Pero luego recordé todo lo que había pasado y me aferré a mi propósito, demostrar la verdad. El juez comenzó la sesión explicando que la prueba de paternidad sería determinante para resolver el caso. Camila intentó mostrarse como la víctima, llorando y hablando de cómo el padre de su hijo se negaba a aceptar sus responsabilidades. Solo quiero justicia para mi bebé, dijo entre sollozos. Ricardo, mi hermano, tomó la palabra con furia. Luis, no sé cómo puedes seguir con esto. Nos traicionaste a todos, y ahora, ¿quieres humillarnos más en un tribunal? Eres una vergüenza. Esas palabras me dolieron más de lo que quería admitir, pero sabía que responder con rabia solo les daría más armas para atacarme. Manteniéndome tranquilo, dije, no estoy aquí para humillar a nadie, Ricardo. Estoy aquí para demostrar mi inocencia. Si la prueba dice que soy el padre, aceptaré mi responsabilidad. Pero si no lo soy, espero que todos acepten la verdad. El juez ordenó que se presentaran los resultados de la prueba de ADN, realizados unos días antes. El silencio en la sala era casi insoportable mientras un funcionario entregaba el informe al juez. Todos esperaban con tensión, especialmente yo. Sabía que no era el padre, pero hasta que no lo escuchara oficialmente, la incertidumbre me pesaba como una losa. El juez finalmente levantó la vista después de leer el documento. Su tono era firme y claro. De acuerdo con los resultados de la prueba de ADN, el señor Luis no es el padre biológico del niño. Por un momento, nadie habló. Podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza mientras las palabras del juez se repetían en mi mente. No era el padre. Lo sabía, pero ahora también lo sabían todos los demás. El silencio fue roto por un grito de incredulidad de Ricardo. Eso no puede ser cierto. Tiene que haber un error, gritó, mirando a Camila. Ella, por su parte, se quedó completamente inmóvil, con el rostro pálido y los ojos abiertos como platos. Estaba claro que no esperaba este resultado. El juez continuó. El resultado es claro e irrefutable. El señor Luis no es el padre biológico. Señorita Camila, ¿tiene algo que decir al respecto? Camila empezó a tartamudear, intentando dar explicaciones que no tenían sentido. Yo pensé que, es que... Pero antes de que pudiera decir algo coherente,
el abogado de mi lado intervino. Señoría, creemos que es importante investigar más a fondo, considerando la gravedad de las acusaciones falsas hechas contra mi cliente. Queremos saber quién es realmente el padre de este niño. En ese momento, todo se desmoronó para Camila. Bajo la presión del juez y de los abogados, terminó confesando lo impensable: el verdadero padre del bebé era mi propio padre. La sala se llenó de murmullos de incredulidad. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Mi propio padre, el hombre que había estado a mi lado toda mi vida, el mismo que me había echado de casa por traicionar a mi hermano, era el verdadero traidor. Había estado teniendo una relación con Camila a espaldas de todos, y cuando quedó embarazada, decidieron culparme para encubrir lo que habían hecho. Ricardo estaba completamente devastado. Se levantó de su asiento, gritando: «Papá, ¿es cierto? Tú y Camila». Pero mi padre no dijo nada. Su silencio lo confirmó todo. Mi madre, por su parte, rompió a llorar, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. El juez, viendo el caos en la sala, ordenó silencio y aplazó la sesión para evitar que la situación se descontrolara aún más. Pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba fuera, y nada podría borrar el impacto que había tenido en todos nosotros. Después del juicio, todo cambió para mi familia. Mi madre, furiosa y herida, echó a mi padre y a Camila de la casa. No podía soportar la traición de su esposo ni el daño que habían causado a Ricardo y a mí. Ricardo, por su parte, estaba completamente destrozado. No solo había perdido a su novia, sino que ahora tenía que enfrentarse a la realidad de que su propio padre había sido el responsable de todo. Intentaron acercarse a mí, buscar mi perdón, pero para mí ya era demasiado tarde. Durante meses, me habían tratado como si fuera un monstruo, me habían rechazado y humillado sin siquiera darme la oportunidad de defenderme. Ahora que la verdad había salido a la luz, querían reconciliarse, pero yo no podía simplemente olvidar todo lo que había pasado. Ricardo vino a verme un día, con los ojos llenos de lágrimas. «Luis, no sé cómo pedirte perdón. Me equivoqué. Debería haberte escuchado, debería haber confiado en ti. Por favor, dame una oportunidad para arreglar esto». Lo miré, con una mezcla de tristeza y firmeza. «Ricardo, no sabes cuánto deseaba que me hubieras creído desde el principio. Pero no lo hiciste. Me dejaste solo cuando más te necesitaba. No puedo volver a confiar en ustedes. No después de todo lo que me hicieron pasar». Poco después, me mudé definitivamente a la ciudad donde vivía Mateo y corté casi todo contacto con mi familia. Había recuperado mi vida, pero las heridas que me dejaron tardarían mucho tiempo en sanar. Usé la indemnización que recibí por las acusaciones falsas para terminar mis estudios y empezar un negocio propio. Aunque el dolor de la traición nunca desapareció por completo, encontré en mí la fuerza para seguir adelante. Mi historia no tiene un final feliz en el sentido tradicional. Pero aprendí que a veces, las personas en las que más confías pueden traicionarte de la peor manera. Y que, incluso en los momentos más oscuros, es posible levantarse y construir una nueva vida, lejos del caos y las mentiras. Después de que el juicio concluyera y toda la verdad saliera a la luz, mi vida cambió por completo. Ya no había vuelta atrás para mi familia. Mi padre, el hombre que había destruido nuestras vidas con su egoísmo y sus mentiras, se quedó solo. Camila, con un bebé en brazos y sin apoyo, desapareció del radar, intentando buscar refugio en otra ciudad, lejos del escándalo que había creado. Pero para mí, el daño ya estaba hecho, y las cicatrices de esa traición permanecían frescas. Días después del juicio, mi madre intentó contactarme. Estaba devastada, llena de arrepentimiento por no haberme creído y por haber contribuido a que me echaran de casa. Me escribió un largo mensaje, lleno de disculpas, admitiendo que había actuado impulsivamente y que nunca debió haberme dado la espalda. «Luis», decía el mensaje, «me equivoqué al no escucharte, al no defenderte. No tengo palabras para expresar cuánto lo siento. Por favor, dame la oportunidad de hablar contigo, de demostrarte que todavía eres mi hijo y que quiero arreglar las cosas». Por más sinceras que fueran sus palabras, yo no podía olvidar lo que había pasado. No solo fue la acusación falsa de Camila, sino la falta de confianza de mi madre, de mi hermano, de toda mi familia. Me dejaron solo cuando más los necesitaba, y ahora que la verdad estaba de mi lado, querían reparar los lazos rotos. Pero para mí,
ya era demasiado tarde. Unos días después, Ricardo apareció en la puerta de mi apartamento. No esperaba verlo, y mucho menos tener una conversación con él. Su rostro reflejaba el peso de la culpa, las noches sin dormir, y el dolor de darse cuenta de que había sido manipulado. Luis comenzó, con la voz quebrada, sé que soy la última persona con la que quieres hablar, pero por favor, escúchame. Necesito que sepas cuánto lamento todo lo que pasó. Me dejé cegar por el dolor, por las mentiras de Camila, y no supe ser el hermano que necesitabas. No hay excusa para lo que hice, pero por favor, dame una oportunidad para arreglarlo. Lo escuché en silencio, dejando que descargara todo lo que tenía guardado. Pero cuando terminó, respondí con sinceridad, aunque con dureza. Ricardo, lo que pasó me destruyó. Me echaste de casa sin pruebas, sin siquiera escucharme. Me trataste como a un enemigo, y por meses tuve que reconstruir mi vida desde cero, mientras tú apoyabas a una mujer que nos estaba destruyendo a todos. Te agradezco que vengas aquí a disculparte, pero no puedo simplemente olvidar todo lo que pasó. Necesito seguir adelante, y eso significa hacerlo sin ustedes. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no tenía nada más que decir. Se despidió en silencio, dejando claro que entendía mi decisión, aunque le doliera. Con el tiempo, mi familia siguió intentando acercarse. Mi madre enviaba mensajes ocasionales, pidiéndome que la dejara visitarme, que volviéramos a ser una familia. Pero yo sabía que no podía volver a confiar en ellos. Habían demostrado que, en los momentos difíciles, su lealtad no estaba conmigo. Y aunque no guardaba rencor, no podía permitir que volvieran a tener un lugar en mi vida. Corté contacto definitivamente. Cambié de número, bloqueé sus mensajes y me concentré en mi nueva vida en la ciudad. Aunque dolía tomar esa decisión, sabía que era lo mejor para mi salud mental y emocional. Con la indemnización que recibí por las acusaciones falsas, logré completar mis estudios y abrir un pequeño negocio que siempre había soñado. Aunque el camino no fue fácil, encontré en mí la fuerza para seguir adelante. Aprendí a confiar en mí mismo y en las personas que realmente demostraron estar a mi lado en los momentos difíciles, como Mateo, mi amigo que me acogió cuando no tenía a dónde ir. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esa experiencia, por dolorosa que fuera, me enseñó lecciones valiosas. Aprendí que la familia no siempre está definida por la sangre, sino por las acciones. Que las personas en las que más confías pueden traicionarte, pero también que tienes la capacidad de levantarte, reconstruirte y seguir adelante. Mi vida ahora está llena de nuevas metas y sueños. Aunque las heridas de esa traición todavía están presentes, las uso como recordatorio de que soy más fuerte de lo que creía. Camila y mi padre quedaron como un capítulo oscuro de mi pasado, y aunque nunca olvidaré lo que hicieron, tampoco permitiré que sigan afectando mi presente. La historia de mi familia terminó en caos, pero mi vida continúa, más fuerte y más libre que nunca.